Bueno, muy buenas tardes a todos. Como decíamos ayer, Marta, pasas Como decíamos ayer, la vicerrectora de internacionalización, Carmela Calés, que ayer no pudo asistir, finalmente vendría hoy y va a ser quien abra el acto de hoy. Así que le paso la palabra a Carmela. Muchísimas gracias, profesora, querida Luisa. Muchísimas gracias a las organizadoras. Buenas tardes a todas y a todos los asistentes. Bienvenidos, bienvenidas a este interesantísimo curso y a esta sesión de inauguración del curso oficial. Que además de ser una temática interesante, como ahora mismo pues comentaré, es una pregunta y justamente esta pregunta que se hace para este curso, realmente es el punto de partida de lo que creo que tiene que ser cualquier actividad en el seno de una universidad. Cómo nos gobierna el neoliberalismo desde las instituciones a la subjetividad. Desde luego es tremendamente atractivo su formulación y la cuestión pues realmente es muy oportuna. Y en estos tiempos de crisis, no solamente sanitarias, sino las que sobrevendrán y que de hecho pues todavía perduraban después de los tiempos tan convulsos de la segunda década de este siglo, es, como digo, pues una temática más que bienvenida. Cada vez es más frecuente el vernos atrapados en algunas realidades sobre las cuales no hemos tenido opción, no desde luego ni a elegir, es que ni a opinar. Y de repente nos vemos inmersos en ellas y nos parece siempre tarde, porque nos ha arrasado algunas realidades como ha sido esta ola de neoliberalismo que nos ha enterrado en gran parte y que nos ha marcado en muchísimas de nuestras actividades, como reza la introducción y la reseña al curso. Así que realmente, como decía, oportuna, bienvenida, porque como universitarias y como universitarios, nuestra misión es evidentemente no dejar de aprender, no dejar de pensar, no dejar de cuestionar, a veces incluso no dejar de rebelarnos. Y sin lugar a dudas, todo ello para una cosa, que es la de evolucionar y hacer evolucionar a todos nuestros estudiantes y a toda nuestra comunidad y por ende a nuestra sociedad. No quiero alargarme mucho, simplemente dar las gracias en primer lugar al grupo de investigación MIRCO de multilingüismo, discurso y comunicación por su existencia, por su actividad ya arraigada en nuestra universidad, en la Universidad Autónoma de Madrid, y por la organización de esta actividad interesantísima y que añade tan certeramente a nuestra internacionalización. Y por eso pues, me congratulo muchísimo de su propuesta, del apoyo que recibió por parte de la Comisión de Internacionalización, de todos los que nos ocupamos en esta universidad de la internacionalización. Y bueno, muchísimas gracias al profesor Laval. Es un enorme honor tenerle hoy entre nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí. Y la pena es no estar interactuando con él en persona, pero desde ahora le puedo asegurar, porque me comprometo a ello y me ocuparé personalmente de que en cuanto sea posible el profesor Laval visite nuestro campus y tenga el recibimiento y en fin, las atenciones que se merece. Así que, bueno, pues nada más, disfrutemos muchísimo de esta charla, de este curso
y muchísimas gracias de nuevo a todos por la participación. Así que les deseo una muy venturosa asistencia a este curso tan interesante y tan importante. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Carmela, y vamos a iniciar ya la sesión. Espero que todo el mundo haya seleccionado el canal de lengua que quiere elegir. Os recordamos las preguntas y voy a pasar la palabra a Noelia Fernández, que va a presentar al profesor Labat. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, hoy tengo el privilegio de presentar al profesor Christian Laval, investigador en la Universidad Paris 10 en Nanterre, que nos acompaña en la distancia y a quien saludo desde Madrid. Buenas tardes, profesor. Intuyo que muchos de... Buenas tardes. Intuyo que muchas de vosotras y de vosotros ya conocéis al profesor Laval, especialmente por sus obras recientes, como la trilogía escrita con el profesor Pierre Dardot. Y para la orientación de este seminario que hemos organizado nos interesa especialmente destacar la primera y la segunda obra de esta trilogía. En la primera de ellas, La nueva razón del mundo, ellos actualizan la perspectiva Foucaultiana de la gubernamentalidad neoliberal, considerando también cómo es asumida por la socialdemocracia de la mano de la tercera vía. Y en la tercera, La pesadilla que nunca acaba, la tercera obra de esta trilogía, ambos investigadores profundizan en cómo esta racionalidad neoliberal supone un vaciamiento democrático, especialmente del contexto europeo. Y bueno, también no queremos dejar de mencionar otras publicaciones como el segundo ensayo de la trilogía, Común, y otros trabajos recientes de autoría individual como La sombra de octubre, 1917-2017, y ya publicado en este año, Foucault, Bourdieu y la cuestión neoliberal. Todos ellos editados en castellano por Gedisa. Perdón. Además de sus publicaciones, cabe destacar la larga trayectoria investigadora de este pensador internacionalista. Es doctor en sociología, especialista en liberalismo y más particularmente en liberalismo utilitarista, si no me equivoco, y especialista también en historia de los sistemas educativos. Ha desarrollado, por lo tanto, una línea de investigación interdisciplinar entre la sociología, la teoría, la filosofía política, con una perspectiva histórica además. Y bueno, sin duda, la conferencia de hoy, bajo el título Las dos caras del neoliberalismo contemporáneo, nos va a ayudar mucho a entender el neoliberalismo, así que no me extiendo más y ya le doy la palabra al profesor Laval. Bienvenido, un placer y tiene usted la palabra. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la bienvenida. Gracias a la vicerrectora, gracias a Luisa y a Noelia, además, porque ellas han hecho todo lo posible para que yo viniera en abril, pero resulta que el virus nos impidió, evidentemente, organizar las cosas. Entonces, sé que, bueno, de alguna manera lo hemos solucionado y sé también que tendré la oportunidad de verlos y a todos allí en Madrid y será una oportunidad para mí de descubrir la Universidad Autónoma de Madrid. Muchísimas gracias por la presentación tan generosa que habéis hecho de mis trabajos con Pierre Dardot o mis trabajos individuales también, todas las obras que he publicado. Estoy muy contento de poder tener contacto, además, con todas las personas que están interesados a nivel internacional, a nivel europeo, internacional en su conjunto, las personas que están interesadas en mis obras. Estoy tan contento por el hecho de que ustedes se interesan por una cuestión que es central para mí, la cuestión del neoliberalismo. He de decir que no todas las universidades del mundo se interesan en este tema, como lo hacen
como lo hacéis vosotros, así que os felicito y les agradezco por el interés que le dan a esta cuestión. La universidad muchas veces está muy alejada justamente de las grandes líneas de pensamiento y de fuerza que transforman el mundo. Por lo tanto, estoy feliz de ver que ustedes entienden la autonomía universitaria como un compromiso con las cuestiones más urgentes y más candentes de la sociedad. También estoy muy contento de poder tomar la palabra en un curso que se llama ¿Cómo nos gobierna el neoliberalismo? Porque justamente esta es la cuestión que me planteo que me he planteado desde hace muchísimo tiempo y es una cuestión en la que trabajo con muchas otras personas. En Francia, en la Universidad de Nanterre, creamos un grupo que se llama el Grupo de Estudios sobre el Neoliberalismo y sobre las alternativas. Así que nos interesa mucho el tema del neoliberalismo contemporáneo. Y es justamente el tema del que voy a hablar, lo cual no impide, evidentemente, al contrario, que también se interesen ustedes por la parte histórica del neoliberalismo, porque es fundamental tener en cuenta todos los considerandos y todos los elementos para entender de dónde viene el neoliberalismo. Pero también es fundamental entender cómo podría transformarse el neoliberalismo. En realidad, no quiero empujar demasiado la comparación, pero hay algo viral en el liberalismo, porque como en un virus hay mutaciones y el neoliberalismo ha visto mutaciones que no han sido identificadas por los grandes análisis clásicos, como por ejemplo el de Foucault, que yo he estudiado, o el de Bourdieu o de otros. Entonces, se trata de un trabajo cuyo objetivo es hacer un seguimiento mes a mes prácticamente, o diría incluso año por año, un seguimiento de las transformaciones del neoliberalismo. Y es un poco de este tema de lo que les voy a hablar hoy. Entonces, el neoliberalismo, muchas veces se dice un poco de todo sobre el neoliberalismo, pero el calificativo neoliberal se utiliza muy a menudo, diría que incluso demasiado a menudo. Entonces, a veces se utiliza demasiado este término y se abusa del término para Dardot y para mí. Y siguiendo las líneas de Foucault, pensamos nosotros que existe neoliberalismo cuando hay un modo de poder lógico de mercado o de competencia que se impone a las personas y que las obliga a funcionar como empresas. Y incluso diría más, funcionar como si fueran las personas, como si se las identificara con el capital. Es lo que se llama capital humano. Entonces, tenemos que retomar justamente esta idea, la idea que dice que es la subjetividad en sí la que se ve afectada y transformada por el neoliberalismo en la medida en la que imponen una valorización de uno mismo, es decir, una relación prácticamente capitalista en sí, en la medida en la que se obliga, de alguna manera, en situaciones de competencia y de competición, de competencia, donde se obliga al individuo a funcionar siguiendo una lógica del valor. Entonces, este es el objetivo general. Hablaré más en detalle un poquito más adelante, pero en el fondo lo que nos llama mucho la atención hoy por hoy es que el neoliberalismo adquiere formas distintas en función del país, en función del periodo. Entonces, hay distintos tipos de neoliberalismo que surgen y que aparecen y que hay que distinguir, creo yo que es importante. Entonces, voy a intentar hablaros de esto y voy a distinguir dos grandes ideotipos. Vale, entonces, los que han estudiado sociología, voy a utilizar un léxico, un vocabulario, el vocabulario de Max Weber. Max Weber, en definitiva, es alguien que pensaba que había que obtener grandes tipos para poder entender bien la realidad. Entonces, voy a identificar, por un lado, un neoliberalismo autoritario, al que podríamos llamar también nacionalista y autoritario, y otro neoliberalismo écolo-social, es un término que he inventado, a lo mejor no es muy bueno, ecológico y social, y luego voy a indicar lo que quiere decir este neoliberalismo, que tiene que ser ecológico y que
exige un nuevo modelo social. Es lo que percibimos, en todo caso, en la experiencia política francesa. No sé si esto se puede extender a otras situaciones nacionales o no. Pero bueno, retomemos un poco lo que queremos decir nosotros cuando hablamos de neoliberalismo. Voy a retomar entonces todos estos elementos de los que hablaba. Entonces, en el fondo, y para nosotros, y cuando digo para nosotros, hablo de Dardot y de mí mismo, hablo de Pierre y de mí, hemos pensado que la definición más precisa, más interesante, era la de Foucault cuando designaba a través de esto, cuando hablaba de la racionalidad política, que hoy es utilizado a nivel mundial. Hemos querido precisar un poco esta cuestión diciendo que se trata de una lógica normativa que se extiende a todos los comportamientos, conductas en todos los campos de la sociedad y que se aplica en todos los campos de la sociedad, incluso a la parte íntima, la intimidad subjetiva, esta lógica del capital de la que hablaba antes, esta lógica del valor, de la valoración de uno mismo. Es un enfoque totalmente radical. El neoliberalismo para nosotros no es una pequeña ideología pequeñita que desaparece así como así, sino que se trata de una transformación de verdad del mundo y de los seres humanos que no tiene mucho que ver con el conservadurismo tradicional, el conservadurismo burgués que defiende la situación, que defiende el status quo. Por el contrario, en el proyecto neoliberal existe una dimensión que podríamos llamar y decir revolucionaria, es decir, un proyecto radical de transformación del mundo. Por esta razón, el neoliberalismo tiene un aspecto ofensivo y a veces agresivo, ¿por qué no? Que quiere imponerse por la fuerza, mediante la seducción también, pero también por la fuerza. Es un modo de gobierno, así lo ha abordado Foucault, un modo de gobierno de los individuos, un modo de gobierno de las conductas, como decía, pero lo que no había visto todavía a final de los años 70, no podía verlo, es que este modo de gobierno iba a convertirse en un verdadero sistema mundial ordenado por el imperativo, por la exigencia de su propio automantenimiento y de su propio desarrollo. Como veis, no se trata para nosotros de una cuestión de regreso del viejo liberalismo de Adam Smith, etcétera. No, no es esto. Tampoco hay que confundirlo con lo que llamamos a veces el ultraliberalismo. Las versiones libertarias, cuyo objetivo sería negar el Estado. El neoliberalismo necesita un Estado fuerte. Es un gran error que muchos han cometido cuando dicen que el liberalismo es la extinción del Estado, el fin del Estado. No, 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 al contrario. El neoliberalismo implica movilización del Estado para la transformación de la sociedad siguiendo una lógica de mercado. Y es importante recordar este tema. Evidentemente, podemos encontrar por ejemplo, ¿cómo decir? Pues formas de ataque del Estado. Evidentemente, el neoliberalismo ataca el Estado social y lo reduce, pero por el contrario, desarrolla de formas del Estado que son represivas y que son absolutamente necesarias para él. Esto ha sido desarrollado por la pesadilla que no termina jamás, como ha dicho Noelia, que hemos analizado en la Nueva Razón del Mundo. Lo que decimos es que el neoliberalismo funciona en las crisis y gracias a las crisis, porque en el fondo su motor es la crisis. Es decir, se radicaliza, se hace más profundo, se profundiza y se extiende en medio de una crisis. Y esto es lo que vemos después de la crisis financiera del 2008. En un momento determinado se puede decir que se hubiera podido
pensar que el neoliberalismo se iba a detener por milagro, porque había la crisis de las subprimes y entonces se veía en ese momento claramente que la liberación del mercado financiero era una catástrofe. Pero en realidad nos dimos cuenta que el neoliberalismo no solo continuaba, sino que se extendía cada vez más. Entonces funciona mediante la crisis. Se sirve de la crisis para acelerar, para acelerarse, para acelerar sus dinámicas. De hecho, cada crisis se interpreta según los propios términos del sistema, según un patrón del sistema, lo cual se explica por razones sociológicas de las que no hablaré ahora, porque los que nos gobiernan son también los gobernados. Los gobernantes son también gobernados por lógicas que los dominan. Lógicas, y vosotros que sois lingüistas, por temas lexicales que se les imponen a ellos. Entonces, lo que es nuevo, y es de alguna manera el tema que quería presentarles hoy, lo nuevo es que la crisis en la que prospera hoy por hoy una cierta forma de neoliberalismo es una crisis mayor. Me refiero a la crisis política, la crisis de la democracia representativa. Se trata de la crisis de esquemas antiguos del liberalismo político. Por esta razón, el neoliberalismo cambia de cara, cambia de rostro. Durante mucho tiempo, podría decir que es a partir de los años 80, 90, el neoliberalismo intenta hacerse entender por un liberalismo amable que defiende las libertades individuales, absolutamente compatible con el Estado de Derecho y que es el portador del Estado de Derecho, dicen ellos. Es el tema norteamericano del mercado, de la democracia, en nombre del cual hay que intervenir de esta manera. Han enviado ejércitos en todos lados para imponer una idea en el mundo. Lo que se ha olvidado es que el neoliberalismo, de alguna manera, ha sido intrínsecamente autoritario, que tiene una dimensión autoritaria muy fuerte. En los años 90 se había olvidado, habíamos olvidado justamente que el neoliberalismo no significaba necesariamente democratización. Y para a mis amigos y auditorio y del público, perdón, latinoamericanos que están escuchando en estos momentos, saben mejor que nadie y mejor incluso que los europeos, saben nuestros amigos de latinoamericanos que el neoliberalismo ha adquirido un rostro más que autoritario, despótico, violento, autoritario, el pinochetismo, por ejemplo, y de los golpes de Estado. Y en el fondo es de alguna manera lo que estamos viendo reaparecer en estos días en un momento de crisis profunda de la democracia y de las democracias políticas. Entonces, ¿cómo entender estos rostros distintos del neoliberalismo contemporáneo? Rápidamente voy a hablar de las tipologías propuestas en estos momentos. Sin embargo, son interesantes porque nos ayudan a encontrarnos de alguna manera en la realidad actual. Entonces, en primer lugar, me gustaría hablar de la oposición interesante. Me parece, desde un punto de vista heurístico, la oposición propuesta por Nancy Fraser, que es filósofa de Estados Unidos y que enseña en Nueva York. Nancy Fraser utiliza interpretación y plantillas de interpretación de tipo gramsciano. Lo que es importante es que ella opone dos tipos de neoliberalismo, partiendo evidentemente de la realidad americana. Entonces, ella opone el neoliberalismo progresista, es decir, una gran coalición, bastante curiosa, bastante extraña, una coalición en la que se encuentran movimientos minoritarios que quieren hacerse reconocer o que quieren que se reconozca un derecho particular. Ella habla
muy insistentemente sobre el movimiento feminista, el movimiento gay, el LGTBI, y también habla de otros movimientos, normalmente el movimiento ecologista. Entonces, ella dice que en un momento determinado se ha creado un bloqueo, que se han creado bloques hegemónicos, retomando la idea de Gramsci, entre estos movimientos eminentemente progresistas que defienden y promueven los derechos de las minorías y el mundo de las finanzas, del capitalismo financiero, que se aliaron y que constituyeron estas coaliciones, o esta coalición que en un momento determinado dio lugar a lo que se llamó en un momento determinado la tercera vía, un neoliberalismo con un rostro humano, democrático, liberal en el sentido más antiguo del término, es decir, defensa de las libertades en general. Entonces, ella opone esta coalición que dominaba durante la época de Clinton, que prevaleció durante el periodo Obama, que se opone al neoliberalismo reaccionario encarnado, según ella, por Hope, que es heredero de una tradición de extrema derecha en Estados Unidos. Trump es un ejemplo de ello. Entonces, es interesante todo esto porque no se equivoca cuando designa a Trump y al trumpismo como una forma de neoliberalismo. Se trata de un punto extremadamente importante. Luego, la segunda tipología, si puedo decirlo así, la segunda oposición, la encuentro en un autor que me parece muy importante y no sé si se ha traducido al español. Es un investigador de Estados Unidos que se llama Quinn Slobodian, que escribió un libro sobre la historia del neoliberalismo que se llama Globalist. Y me parece que este libro es un libro interesante. Con mi colega a mi colega y a mí nos ha parecido interesante porque aborda aspectos del neoliberalismo que nosotros no habíamos abordado en la nueva razón del mundo. Entonces, ha demostrado que a nosotros teníamos algunas lagunas en nuestro estudio. Entonces, es un complemento perfecto a lo que escribimos nosotros. Entonces, lo que es interesante de ver en Slobodian es que muestra de alguna manera que el neoliberalismo se dividió muy pronto entre una componente, digamos, globalista, cuyo objetivo es constituir un orden del mundo con sus propias reglas, con su propia legalidad, con su propio funcionamiento, con sus propias instituciones. Y esto es muy conocido y es un tema sobre el que insistimos mucho en la nueva razón del mundo, porque pensábamos que el neoliberalismo era un globalismo, es decir, una construcción global. Por eso insistimos tanto en nuestro trabajo también. Y esto explicaba según nosotros, por qué el neoliberalismo se convirtió en un sistema mundial. No un sistema mundial cualquiera, sino un sistema que viene de una construcción de instituciones que permitieron justamente la organización de la competencia general. Lo que demuestra Slobodian es que había otro elemento, otra componente que nosotros tampoco habíamos visto tanto, y era la componente nacionalista, es decir, un nacionalismo bastante violento que tiene, en definitiva, un carácter agresivo, contestatario de todas las leyes, instituciones, de todas las instituciones internacionales, porque ese orden mundial, esos marcos mundiales, esas situaciones mundiales son
limitaciones inaceptables en relación con la libertad. Una libertad que es, en primer lugar, la libertad de un país, de una nación. Entonces, existe una forma de neoliberalismo que asocia el nacionalismo más intransigente, el que vemos, por ejemplo, en Trump, y, por otro lado, la libertad de hacer absolutamente lo que uno quiere. Cuando Trump sale de los acuerdos de París para la reducción de las emisiones de efecto invernadero, se trata típicamente de una asociación entre la libertad total y del nacionalismo, la unión de estas dos cosas. Entonces, en este sentido, podemos hablar de rechazo del globalismo, un neoliberalismo antiglobal o globalista, que rechaza todo tipo de supergobierno mundial. Entonces, aparece una figura nueva, un soberanismo absoluto, radical, y que nos remite a la historia tan antigua del Estado occidental. Y también vemos aparecer la apología de la competencia absolutamente libre. Bien, entonces tenemos estas dos oposiciones que nos parecen interesantes para poder avanzar en el análisis del neoliberalismo contemporáneo. Entonces, tenemos por un lado Nancy Fraser, oposición, neoliberalismo progresista y neoliberalismo reaccionario, por un lado, y luego tenemos a Slobodian, que habla de oposición entre globalismo y soberanismo neoliberal. Muy bien, entonces, creo que para poder avanzar un poco más, es interesante retomar la idea del neoliberalismo autoritario. En primer lugar, voy a hablar del neoliberalismo autoritario porque lo veo, pero también voy a hablar de otra forma de neoliberalismo. Entonces, hoy por hoy estamos asistiendo no solamente al trumpismo, sino que estamos asistiendo a un fenómeno más generalizado, que da testimonio de una crisis política más grande, que es la crisis de la democracia representativa de tipo liberal. Hay distintos tipos de personajes, Salvini, Bolsonaro, Salvini de Italia. En Europa tenemos el fenómeno del Brexit, etc. Pero también en general tenemos en Europa en general un auge de la extrema derecha y vemos que todos estos signos convergen en esta crisis global de la democracia global y representativa. Esta crisis no viene solamente de arriba, no viene solamente de los representantes políticos o de los partidos, sino que se trata de una crisis muy profunda relacionada con efectos subjetivos de masa provocada por el neoliberalismo. No hay que preguntarse solamente cómo gobierna el neoliberalismo o cómo provoca el neoliberalismo en el fondo formas de rechazo de un gobierno neoliberal. Cómo provoca formas de rechazo que son extremadamente que ponen en cuestión la autoridad a través de la represión, entre otras cosas. Entonces, ¿a qué estamos asistiendo? Voy a lo mejor simplificar las cosas, pero un rechazo cada vez más importante, un rechazo de grandes masas de electores, clases populares o parte de la clase media, que rechaza la representación en el sentido político tradicional, que rechaza la representación parlamentaria, la representación incluso a través de sindicatos o representación a través del sistema institucional en general. Es lo que en Francia llamamos, y no sé si existe un término equivalente en español, es lo que llamamos la separación, dégagisme en español. Es decir, los electores se separan, se alejan de los gobernantes en el gobierno.
es una manera de manipular un poco, de alguna manera populista. Es de alguna manera un sentimiento que dice que las élites han traicionado al pueblo y que por lo tanto hay que alejarse de ellos o echarlos. Esto quiere decir dégager en francés, quitarlos. Vale, esto es lo que estamos viendo en estos momentos. Podríamos decir muchas cosas para hablar de las causas de este fenómeno, necesitaríamos mucho tiempo. De todas maneras, podemos constatar en primer lugar que se trata de una pérdida general y muy profunda de la legitimidad por parte de las instituciones y los partidos, tanto de derecha como de izquierda, porque todos son identificados con lo que algunos llaman el sistema, lo cual es evidentemente muy problemático, porque de hecho tenemos un sistema, existe un sistema. De alguna manera, entonces, este rechazo del sistema tiene fundamentos sólidos, como lo recordé hace un momento. El neoliberalismo se ha transformado en un sistema, se hace un sistema, se convierte en un sistema. Entonces, ¿cómo enfrentar esta crisis? Pues creo que es bastante sencillo. Hay una crisis política que se debe al hecho de que los dirigentes políticos no dirigen tanto como antes, no son maestros, no son soberanos como lo pretenden, sino que se encuentran limitados por una serie de limitaciones y medidas coercitivas y además se ven inmersos en una lógica que ha llevado al Estado a importar en cada uno de los estados las limitaciones y obligaciones globales. Creo que es un tema muy importante y que tenemos que subrayar. Por otra parte, y entre paréntesis digo que este es el tema de un próximo libro que vamos a publicar con Dardot y que estará en las librerías en el mes de agosto. Se trata de una gran historia, de una historia muy profunda y grande de la soberanía del Estado en Occidente. Porque lo que intentamos demostrar es que el Estado contemporáneo no ha perdido completamente la soberanía, sino que tiene una función nueva que consiste en utilizar las armas de la soberanía, las armas tradicionales de la soberanía, para introducir en cada país, imponer en cada población limitaciones, obligaciones externas, globales y mundiales, concretamente las obligaciones de la competencia para poder adaptar la población a un sistema de competencia mundial. Y de hecho, no pueden abandonar las armas clásicas de la soberanía, empezando por los instrumentos de violencia propios. La militarización de la policía la vemos un poco por todos lados del mundo. En Europa, por ejemplo, esto lo podemos palpar en Francia. Tenemos una policía militarizada que utiliza cada vez más la violencia directa contra todos los que se oponen a las medidas tomadas. Entonces, existe una crisis general de la representación política y lo que se está produciendo desde hace unos años es que se replantea una vez más, se pone en cuestión el sistema por parte de la extrema derecha. Los movimientos intermundialistas, los movimientos progresistas de contestatarios no han conseguido suficientemente cristalizar el descontento y no han conseguido elaborar un proyecto político coherente. Entonces, en estos momentos vemos que quien está ganando es la extrema derecha por todos lados, porque aprovecha justamente esta oposición existente en detrimento de alternativas democráticas bastante débiles. Entonces, el neoliberalismo autoritario y nacionalista constituye una respuesta política, una respuesta política perversa, además, a las
formas de desestabilización social provocadas por el neoliberalismo. No voy a insistir en el tema de la desestabilización social, porque vosotros sabéis tanto como yo que la precarización, la pobreza aumentan y que hay muchas amenazas a la vida actual que son un marco de desestabilización y que apelan a la autoridad y a la protección, etc. La máquina ideológica de la extrema derecha es muy eficaz porque transforma sistemáticamente la dimensión de lo social en algo identitario. La extrema derecha transforma la reivindicación absolutamente legítima, la reivindicación económica y financiera, la cólera frente a la desigualdad, y apela a una protección represiva, una represión contra las minorías, los extranjeros, los inmigrantes, contra los intelectuales, los científicos en estos momentos también. Y al mismo tiempo vemos una apertura económica que nos lleva a la idea según la cual no hay salvación, no hay protección, sino es en una comunidad nacional cerrada. Creo que es muy problemática y es un pequeño paréntesis que abro, pero hablaremos de esto más tarde. Esto es problemático en cuanto a las reacciones que hubo durante la crisis de la pandemia. Y me estoy refiriendo precisamente a la idea según la cual cada Estado, cada comunidad nacional puede defenderse sola sin necesidad de las demás. Entonces, existe toda una serie de problemas que se nos plantean. ¿Cómo este neoliberalismo autoritario puede compatibilizar y reconciliar una racionalidad de conducta estructurada por la competencia, por una forma de individualismo radical, por un lado, y por otro lado, un autoritarismo de tipo nacionalista? Esto no es algo que sea absolutamente evidente. Una de las hipótesis que formulé en el texto es que existe una suerte de homología, de asimilación entre la figura autoritaria tradicional, el padre, el marido, etcétera, jefe de familia, por un lado, y la autoridad ejercida por la riqueza, el capital, el jefe de una empresa. Esta especie de símil. Vemos, por ejemplo, cómo votantes populares que tienen un estilo de vida bastante tradicional. Es interesante ver cómo este tipo de personas eligen a personas como Trump, que es un empresario de éxito. Pero también se plantean otros problemas de los que hablo rápidamente. Pues tenemos que enfrentarnos al fascismo. Pues en Estados Unidos hay una corriente de pensamiento que identifica el trumpismo con una forma de fascismo. Lo que es problemático en esta definición, en asignar las cosas de esta manera, es que el fascismo histórico tiene también características muy precisas, concretamente el hecho de enmarcar la economía, de reinscribir la economía del Estado y de darle un nuevo marco a ella, y algo que no es, y es un estilo de gobierno no muy favorable del libre mercado. Entonces hay algo bastante específico y que puede adquirir aspectos abiertamente fascisantes, violentos, con movilización de milicias, etcétera. Estoy pensando en lo que está ocurriendo en Brasil, por ejemplo, donde hay algunos aspectos que se parecen mucho al fascismo histórico. Pero también hay un elemento novedoso porque el fascismo no era neoliberalismo para nada. Entonces, hay que pensar que en este neoliberalismo autoritario que se extiende en todo el mundo, tenemos que pensar en cómo lo hace, y que en Francia, por ejemplo, está encarnado por alguien, por ejemplo, como Marine Le Pen,
os quiero indicar que en las últimas elecciones presidenciales llegó a la segunda vuelta de las elecciones y os quiero indicar que los sondeos de las próximas elecciones presidenciales del 22 no la dan ganadora, pero frente a Macron, porque hablan de la misma oposición, en comparación con Macron no quedaría muy lejos del 50% Le Pen, así que hay una amenaza de que incluso porque no pueda ganar. Hablando de Macron, la pregunta que nos podemos hacer es si no tenemos que enfrentarnos a otro rostro del neoliberalismo que todavía no está bien definido, que estamos intentando investigar, es decir, aquellos que se definen en contra del neoliberalismo autoritario y nacionalista. Creo que en Francia estamos en una buena situación para ver cómo intenta reconstruirse o construirse este nuevo rostro del neoliberalismo, que es bastante más simpático aparentemente, si lo comparamos con el neoliberalismo nacionalista tipo Trump. He llamado un liberalismo ecologista y social. Es una expresión un poco rara. Entonces, empiezo por la parte social del término. Evidentemente se trata de neoliberalismo, entonces no es social. Por eso la expresión es un poco extraña. Es antisocial. Está en contra del Estado social. Las grandes reformas promovidas e interrumpidas por el neoliberalismo son reformas neoliberales que atacan al sistema del paro, de la indemnización por paro, etc. Poco a poco Macron ha empezado a atacar el derecho laboral, el derecho al despido, etc. Bueno, esto es lo clásico del neoliberalismo. Entonces, el clásico del neoliberalismo busca la erosión y la alteración del modelo social. Pero, al mismo tiempo, y lo que a veces olvidamos, es que existe un verdadero proyecto social y un verdadero proyecto de sociedad, un verdadero modelo de comportamiento y de conducta. No es exactamente el que Foucault describe, tampoco es el que habla Gary Becker del capital humano, etc. No, no está muy lejos de estos dos modelos, pero hay temas nuevos de los que habla y que son interesantes identificar. Por ejemplo, el hecho de que Macron y pensadores que están en torno a él insistan en el hecho de la emancipación individual, pues están muy apegados a intentar establecer un vínculo con movimientos feministas y también con movimientos LGTBI y también con movimientos ecologistas. Entonces, hay todo un trabajo, de alguna manera, de recuperación bastante intenso como trabajo, que es un proyecto, un trabajo muy intenso en torno a este tema de la emancipación, el tema de la emancipación individual. Emancipación a través del trabajo, a través del esfuerzo, por la cultura también, la empresa, evidentemente, y contra toda forma de inmovilidad social y de incapacidad de desplazarse. Nos encontramos en un marco completamente y perfectamente individualista y neoliberal, evidentemente, otra vez, pero con un cierto tono interesante y que se parece mucho a lo que Nancy Fraser llama neoliberalismo progresista. Entonces, en este análisis hay algo que tenemos que identificar. El hecho de que el individuo, la persona, tiene que ver su potencial y ver que su potencial se maximiza. Y esto se hace justamente mediante un nuevo marco de actividad, concretamente la autoempresa y lo que se llama la uberización. La uberización es el hecho de que las clases populares,
Os estoy hablando de un proyecto político, uberalización como proyecto político. Esto quiere decir que las clases populares puedan tener acceso a la autonomía económica, convirtiéndose o siendo seres que pueden revelar todos sus talentos, todas sus capacidades, todas sus competencias, y estoy utilizando el lenguaje del proyecto, utilizar todas sus competencias para salir de su condición social, escapar a ella y encontrar el reconocimiento merecido. Evidentemente, se puede decir que esto tiene que ver con la ideología. Evidentemente, estamos de acuerdo, todo esto es ideología, pero es importante ver y recalcar que son toda una serie de medidas que se hacen eco en las clases populares, sobre todo grupos de inmigrantes. Es decir, vemos que hay un eco verdadero y un encadenamiento de conductas que van en esa dirección. Entonces, en primer lugar, se trata de la idea de pensar que el individuo es potencial. Y cito una frase de los asesores de Macron: el individuo tiene que ser considerado como un potencial que hay que realizar de manera óptima. Entonces, esto no dista mucho del capital humano, no estamos muy lejos de la subjetividad de tipo capitalista, pero vemos que se extiende esto a una serie de campos y de clases sociales que hasta el momento habían sido ignoradas o dejadas de lado. Luego, hay otro aspecto. El otro aspecto... Un momento, voy a decir una cosa que me olvidaba, dice el profesor. Cuando hablaba de proyecto, tengo que decir que Macron tiene como proyecto, y quizás los que conozcan Francia van a reírse de lo que digo, el proyecto es transformar Francia. Y digo claramente, transformar Francia en una startup nation, una nación startup. Lo decimos en inglés, Startup Nation, porque es muy importante que Macron lo diga y se asesore en inglés. Es decir, transformar a Francia en una nueva nación que sería como una especie de startup. Es decir, algo que está totalmente estructurado en torno a la innovación y dirigida a la competitividad. Pero no es este el único aspecto. Hay otro aspecto muy interesante. Si queremos entender bien cómo se puede transformar el neoliberalismo, pues hay otra dinámica que tenemos que seguir con atención. Es lo que llamo el neoliberalismo ecológico o la ecología neoliberal, es decir, un neoliberalismo que se apoya en las finanzas, que moviliza las finanzas y que desarrolla finanzas gracias a un pacto medioambiental para ayudar a las empresas a transformarse con un tipo de financiación mixta público-privada y que en la economía verde encontraría nuevas oportunidades de beneficios. Creo que es importante que no infravalorar la capacidad de conversión, y que sin duda es superficial y que no evitaría la catástrofe climática, pero bueno, hablo de una conversión del neoliberalismo a la ecología, pero en este sentido, un poco superficial. Evidentemente, entendemos lo que puede acarrear esto de ilusorio, porque esencialmente se trata de gobernar la crisis climática, es decir, utilizar la crisis climática al modo neoliberal, apoyándose en primer lugar en la idea de que la crisis climática es una cuestión individual, que si se cambia el comportamiento de cada persona, se podrá evitar la crisis, pensando que la transición ecológica no se trata de una cuestión sistémica para nada, sino de una cuestión individual.
Entonces, se trata de un conjunto de discursos, medidas, de incentivos fiscales y desincentivos fiscales que van en este sentido. Es verdad que esta ecología neoliberal empezó muy mal en Francia. Empezó muy mal porque empezó con el aumento del impuesto de carbono, del precio de los carburantes, y esto afectó directamente a las clases populares. Las clases populares que se revolucionaron masivamente y que dio como lugar al movimiento muy conocido de los chalecos amarillos. El neoliberalismo ecológico, todavía no he dicho la última palabra. Entonces, para resumir mis palabras, estamos en una situación bastante polarizada a nivel mundial y dividida. Por un lado, el neoliberalismo con un rostro muy peligroso, muy agresivo y amenazador en relación con todas las libertades. Estados Unidos, América Latina y parte de Europa están implicadas en esta transformación. Es decir, la democracia de tipo liberal enfrenta una crisis por el neoliberalismo y desemboca en formas políticas nuevas extremadamente peligrosas, por un lado. Pero por el otro lado, podemos hablar de un nuevo liberalismo que busca un individualismo repensado, renovado, uberizado, podríamos decir, y ecologizado, se puede utilizar esta palabra. Entonces tenemos que prestar mucha atención a estas dos formas que aparecen en oposición hoy por hoy unas con otras, pero esta oposición en sí puede ser una trampa para las fuerzas progresivas, para todos los que quieren superar el neoliberalismo, porque justamente estas dos formas son trampas, son trampas para la oposición, para el descontento. Estas dos formas muestran la plasticidad extraordinaria del neoliberalismo, su capacidad fantástica de absorber las oposiciones y la capacidad para desmentir a todos aquellos que piensan que el neoliberalismo va a desaparecer por sí mismo a causa de las crisis. No. El neoliberalismo, podríamos decir, es un arte, es una técnica en realidad, pero es un arte relacionado con la plasticidad del capitalismo en sí y que tiene capacidad de absorber el shock, de transformarse también. Muy bien, creo que ha sido un poquito largo, pero muchísimas gracias por su atención y ahora encantado estaré de responder a las preguntas. Muchísimas gracias por la conferencia, profesor Laval. ¿Se me escucha bien? ¿Conectado el audio? Sí, creo que sí. Bueno, muchas gracias por su conferencia. Al hilo de sus reflexiones y sobre la necesidad que usted señalaba de identificar los diversos tipos de neoliberalismo actuales y en el contexto actual de pandemia, ¿usted cómo cree que este contexto de pandemia influye sobre el neoliberalismo, estos tipos de neoliberalismo y sobre nuestro análisis? ¿Y cómo podría profundizar un poco usted sobre esta relación entre neoliberalismo y pandemia? Muchas gracias. Je me verse un petit verre d'eau. Vale, voy a tomar un poquito de agua, dice el profesor. Tomo un poquito de agua y respondo. Bueno, entonces, hemos vivido, sí, creo que más o menos de la misma forma, salvo, bueno, con una diferencia de algunas semanas, hemos vivido todos más o menos la crisis, la pandemia y los aspectos más trágicos de la misma. Me parece a mí que hay varios aspectos contradictorios
en las consecuencias de la pandemia. Por un lado, me dije a mí mismo que había una reacción social, en el sentido mejor del término, es decir, un resurgimiento cívico, si lo puedo llamar así, un resurgimiento muy profundo que iba en contra de la racionalidad neoliberal, contra la lógica normativa, porque se basaba en lo que los sociólogos llaman desde hace mucho tiempo la solidaridad, que han llamado la reciprocidad, la solidaridad y la reciprocidad de alguna manera. Nos hemos dado cuenta que dependíamos unos de los demás, que nos hemos dado cuenta que somos solidarios frente a la enfermedad, al virus, y entonces hemos adoptado comportamientos de reciprocidad para protegerse. No solamente para protegerse cada uno por sí mismo, sino también para proteger a los demás. Es decir, que en esta crisis, en esta pandemia, que no ha acabado, evidentemente, sobre todo en América Latina, existe todavía, algo que tiene que ver con la responsabilidad colectiva. Esto es lo que he visto yo, que es, que es totalmente lo opuesto a la lógica neoliberalista, porque el neoliberalismo solo conoce individuos que quieren maximizar sus intereses personales. Y entonces vemos la sociedad solo se puede mantener si los unos y los otros nos manifestamos unos con otros la solidaridad. Y durante la pandemia, sobre todo solidaridad con los más expuestos, sobre todo las personas mayores, los ancianos que están muy afectados por la mortalidad, la mortalidad y letalidad del virus. Pero esto pone, digamos, recuestiona y hace que el imaginario neoliberal entre en crisis. Esto no es compatible con el neoliberalismo. Y en un momento determinado lo han sentido, creo yo, los que están en el poder. En Francia nos ha llamado mucho la atención la transformación mágica, la metamorfosis prácticamente mágica del presidente Macron, que de repente sale diciendo un discurso que no hay nada mejor que el Estado social, el Estado de providencia, la protección, los servicios públicos, los profesores, los sanitarios, etcétera. Era un discurso propio de la izquierda hasta ese momento. Vale, esto ha sido un síntoma de la crisis del imaginario neoliberal, por un lado. Por otro lado, y es un aspecto contradictorio, por cierto, la consecuencia de esto es el hecho de que se ha revalorado la ideología soberanista. Es decir, apelar al Estado en su versión más autoritaria y cerrada. La imagen que dio la Unión Europea en este sentido ha sido una imagen absolutamente dramática, porque el primer reflejo de todos los estados era cerrar las fronteras, no no ayudarse, siguiendo una lógica que podríamos llamar la lógica de a cada uno lo suyo. Ah, hace falta mucho tiempo para que se mutualice la deuda y que esto ocurra, porque de hecho todavía esto no se ha conseguido. Entonces, la idea según la cual la única salvación viene del Estado y su principio de soberanía, perdón, es algo que va a reforzar lo que yo he llamado el neoliberalismo autoritario. Es decir, el riesgo es que lo refuerce, digamos, este aspecto más soberanista. Bueno, es así como veo las cosas. Muchísimas gracias. Teníamos una pregunta relacionada con el término solidaridad, porque en el caso del gobierno español durante la pandemia ha utilizado mucho la expresión disciplina social y responsabilidad colectiva, que apelaba a la solidaridad.
pero hemos observado también un desplazamiento del sentido del término solidaridad, ¿no? Que significaba más no hacer que hacer, ¿no? Realmente no hacer nada, estar en casa era ser solidario, ¿no? No estar con los otros era ser solidario. Entonces, de alguna manera habíamos pensado que este término puede estar articulando algunas luchas sociales en torno a él, y nos interesaba ver un poco esa genealogía de cómo ha ido desde los orígenes en la sociología del siglo XX hasta hoy, cambiando ese término de cómo se ha ido desarrollando el concepto de solidaridad. Oui, Ah, alors sí. la solidarité, La solidaridad effectivement es uno de los grandes descubrimientos de la sociología. Es decir, depuis le début de habría que hacer toda la la historia sociologie, desde el inicio de la en particulier sociología avec y en celui qui concreto est considéré comme l'un des con quien fondateurs es de la considerado como uno sociologie, de los fundadores de Auguste la Comte. sociología, que es Augusto Et donc, il y a Comte. toute une tradition Pero de he de sociologie decir que hay toda una tradición en sociológica France, mais pas en seulement, Francia, pero no en solamente Allemagne en aussi, Francia, qui también en Alemania, montre que, que au dice fond, que le en el fondo fonctionnement el social funcionamiento ne social peut s'expliquer que par solo se puede explicar des rapports de mediante réciprocité, las bon, relaciones de d'échange, si je puis reciprocidad, dire, las relaciones de entre des intercambio, individus, por así decir, du entre fait las que personas, nous ne porque vivons no que vivimos par les autres et pour les autres. C'est une grande expression d'Auguste Comte que vivimos j'aime beaucoup. por los otros y para los otros. Vivre Es una par expresión de autrui et Augusto vivre Comte pour que autrui. me gusta C'est mucho. Vivir son mot d'ordre. Mais por los vivre otros par y autrui, para ça los otros, ne por los sonne demás. pas Entonces, viable, si je puis dire, en tant cuando que decimos vivant, esto, en tant quiero decir que no qu'humain somos vivant, nous ne sommes pas viables, viables tout no seuls. somos Bon, viables ça c'est como évident seres du point humanos de si vue estamos solos. de l'enfance, mais No si on solamente poursuit desde el et punto de qu'on vista de regarde la comment infancia, nous nous développons en sino tant qu'être también humain, a medida que nos comment nous vivons, desarrollamos nous como sommes seres humanos liés y les uns en aux autres función de dans cómo toutes nos vivimos, hemos activités, de decir dans que estamos tous les todos relacionados compartiments de unos con notre otros existence. en todas las Et donc, actividades y en todos los c'est compartimentos de la pourquoi existencia. Por este l'idée motivo, d'une solidarité, la d'une razón, la coopération idea de la sociale solidaridad y de la est cooperación quelque chose social d'extrêmement es important algo parce que c'est le muy principe même de importante la vie. porque es el principio Alors là, mismo de la vida. je note tout de suite que Pero he de decir también si le que principe de si solidarité el et de principio de coopération est le solidaridad principe de y la vie cooperación elle-même, de la es el vie sociale, principio de la on vida voit y à de la quel vida point social en sí, vemos hasta qué punto la théorie la teoría individualiste, individualista, libérale et encore plus la liberal y mucho concurrentialiste más néolibérale la ont competencia quelque chose neoliberal, de proprement monstrueux tienen et algo que se puede proprement decir que es antisociologique, monstruoso o puisque antisociológico porque, finalement la en vie definitiva, la serait vida résumée, la vie sería humaine serait o se résumée à une sorte resumiría de a una néo-darwinisme, si vous especie de voulez, la lutte neodarwinismo, de tous contre es decir, tous. la lucha de Et todos donc c'est contra absolument todos. anti-humain, c'est Entonces, antisocial et es anti-humain antihumano de y penser que antisocial nous sommes tous faits pensar que pour lutter estamos les uns todos contre les autres. para Alors luchar la unos contra solidarité, otros elle es prend des antihumano. formes La différentes. solidaridad ha adquirido distintas Sociologue formas. Durkheim Un sociólogo a fait como toute une Durkheim théorie sur les ha formes elaborado toda una de la teoría solidarité, sobre je las ne vais pas formas de insister la là-dessus. solidaridad. Mais ce qui No voy a insistir en semblé este tout à tema, fait pero frappant, je me lo suis que sí me ha llamado mucho la atención interrogé sur es que l'histoire me de la preguntas por la solidarité, historia de la c'est que solidaridad, toute une y partie esto me llama la atención porque hay toda una de la parte santé publique, du de la salud gaullien pública y promoteur de de la los santé publique de la teóricos y fin du XVIIIe siècle, promotores de la salud comment pública a finales utiliser del cette siglo catégorie de XIX solidarité utilizaron esta pour parler des categoría de épidémies. solidaridad para Les hablar grands de spécialistes des epidemias. épidémies, Los partir grandes de especialistas de la 1850 et surtout à partir de epidemiología a 1890, partir de parlent tous de solidarité en disant que 1860 y l'épidémie, 80 dicen l'infection, que la epidemia, la démontre infección, que demuestra la solidarité, c'est que le principe vital la de toute solidaridad communauté es el humaine. principio vital de toda Et comunidad humana. non seulement il montre que No le virus solamente ou le se microbe demuestran que los virus o los est la microbios preuve même que nous vivons tous des uns son par les autres, la pour prueba les misma autres de que aussi, vivimos mais unos démontre aussi para y que por los la otros, lutte pero también demuestra esto contre que la lucha l'épidémie contra la ne epidemia peut passer que solo par la solidarité. debe Donc il pasar parle por la justement, ce que j'ai solidaridad. appelé
justamente, es algo que yo llamo la responsabilidad social o la responsabilidad colectiva. Necesitamos a los demás y, por lo tanto, tenemos que proteger a los otros. Y protegiendo a los demás, nos protegemos a nosotros y recíprocamente. Es el principio de reciprocidad que la epidemia ha demostrado. Los epidemiólogos de hace un siglo explicaban algo que es incluso más fuerte que esto. Decían, en el mundo somos todos hermanos y solidarios frente a la enfermedad, pero también, decían ellos, somos solidarios y hermanos en la búsqueda del medicamento, de la vacuna contra una epidemia. Entonces, la epidemia demuestra también que solo podemos salir de ella si estamos juntos, todos juntos. Y quizás el drama actual es que estas lecciones se han olvidado. La debilidad de la Organización Mundial de la Salud es bastante trágica. Y entonces lo que vemos es la debilidad política de la cooperación. Ahí tenemos a Trump, pero también tenemos a todos los otros responsables políticos que han intentado buscar la solución solos. Por ejemplo, la competencia para conseguir mascarillas, respiradores, incluso la lucha para conseguir el material necesario, la lucha entre países para conseguirlo. Entonces, hemos olvidado esta gran lección que dice que no hay salida frente a una epidemia si no lo hacemos de manera colectiva y solidaria. Y esto me lleva a pensar que ha llegado el momento de lo común, el momento político de lo común, no solamente para enfrentarnos a las epidemias, sino que también el tiempo de lo común ha llegado para hacer frente a una amenaza monstruosa y gigantesca que es la de la crisis climática. El siglo XXI solo puede ser el momento de lo común, es decir, la organización política de la humanidad para luchar contra las plagas que van a afectar a todos los países por igual. Entonces, esta es la cuestión política fundamental hoy. Frente al neoliberalismo, frente a sus metamorfosis y distintas formas, hay que afirmar absolutamente la lógica de lo común, es decir, la lógica de organizar un elemento común mundial, lo común mundial del clima, lo común mundial de la salud. Todo esto es un imperativo y quizás que esta crisis nos permitirá pensar en superar no solamente el neoliberalismo, sino también superar y traspasar las formas de organización política interestatal, porque los estados no son la solución. Los estados también tienen problemas y son parte del problema y de problemas graves, porque justamente se encuentran en situación de rivalidad interna también. Se ven inmersos en la lógica de la rivalidad, como lo hemos visto tan bien estos últimos meses. Muchas gracias. Vamos a pasar ya a las preguntas a la audiencia, sin abusar mucho de nuestro ponente. Tenemos una pregunta de Jaime que dice, ¿podría explicar la distinción entre lo público y lo estatal en relación a los servicios públicos? Aparece esta distinción en el texto. Sí, muy bien, es muy importante. Es una distinción fundamental y esencial. Se confunde muy a menudo entre público y estatal. Publicum, en las lenguas latinas, evidentemente, es publicum, no tiene que ver con el Estado, sino con toda la colectividad en su conjunto. Entonces, en la historia ha habido una especie de división
durante mucho tiempo entre lo público y lo privado, derecho público, derecho privado. Derecho privado es precisamente el de el intercambio entre particulares, entre individuos, y el derecho público se aplica a la entidad estatal. Pero por abuso de poder, lo público se ha identificado con lo estatal. Podemos decir que toda la historia del Estado, Marx lo demostró esto muy bien, toda la historia del Estado es el estado de una monopolización de los intereses colectivos, de los intereses generales. Lo que hace que, al final, uno termina pensando que lo que es público es necesariamente estatal. Pero puede haber algo público no estatal. Puede existir algo público regional, digamos, municipal, o de la colectividad que no tiene nada que ver con lo estatal. Es decir, puede haber formas de lo público gestionadas por la colectividad en sí. Por ejemplo, no sé si esta expresión existe en español, pero un parque público, un jardín público, pero esto no necesariamente se identifican con el Estado, porque pueden estar gestionados, por ejemplo, por un barrio o por un municipio, un ayuntamiento, etc. Entonces, es extremadamente importante distinguir entre lo público como algo que tiene que ver con la colectividad y lo estatal, y lo público no estatal lo llamamos también lo común, justamente lo que es común. Entonces, si quisiéramos hacer una revolución en el lenguaje y si nos interesa la lengua, deberíamos empezar a hablar no de servicios públicos, pero para evitar confundirlos con los servicios estatales, deberíamos llamarlos servicios comunes de la sociedad. Sería una forma de avanzar en de hecho, de entender lo que son estos servicios, es decir, una sociedad, una colectividad, un grupo que pone a disposición medios financieros y humanos al servicio de la colectividad, del grupo. Y esto hace que la sociedad sea considerada de otra manera, es decir, un conjunto solidario de personas, de gente que se ponen de acuerdo para organizar servicios satisfactorios que satisfagan los servicios colectivos. Esta es la educación pública, la sanidad pública. No se trata del Estado en sí, el que tiene que ser considerado como el propietario y organizador de este tipo de servicios, porque pertenecen a la sociedad y no al Estado, como entidad, como persona pública separada de la sociedad. Este es, Jaime, lo que podría decirte como respuesta. Muchas gracias, profesor Laval, por su ponencia. Yo soy Marta y una de las preguntas que nos plantean al hilo de esta distinción terminológica que acaba de hacer, Javier Zamora nos dice que entiende que la metáfora del virus para hablar del neoliberalismo es interesante para comprender sobre todo su carácter expansivo, pero también sus transformaciones, pero se pregunta, sin embargo, hasta qué punto esa metáfora no está reificando el neoliberalismo y transformándolo en una entidad que se autorreproduce integrándolo todo, es decir, ¿qué condiciones deberían, a su juicio, darse para que dejáramos de utilizar el término neoliberalismo en nuestro análisis de esta racionalidad dominante? Muchas gracias. No entendí muy bien la pregunta. ¿La puedes repetir, por favor? Sí, claro. A ver. Nos pregunta Javier qué condiciones deberían darse para que dejáramos de utilizar el término neoliberalismo en nuestro análisis de la racionalidad dominante. ¿Por qué querías dejar de utilizar la expresión neoliberalismo? Vale, voy a intentar responder porque no sé si entendió bien la pregunta.
Estoy de acuerdo con el peligro que puede plantear la metáfora. Es una metáfora muy peligrosa, comparar el neoliberalismo y el virus. Es bastante peligroso solo por el hecho de que implicaría la naturalización del neoliberalismo. Pero todo lo que hemos querido decir con esto es que se trata de una extensión natural espontánea, pero no tenemos que confundir el carácter sistémico del neoliberalismo con una suerte de dinámica espontánea. Esto sería un error. Creo que lo que tenemos que pensar es en la construcción institucional del neoliberalismo, que es un punto importante. Entonces, voy a quitar la metáfora. Voy a quitar esta metáfora, porque quizás es una imagen demasiado fácil. Pero sí existen fenómenos miméticos de la extensión del neoliberalismo, es bastante posible, pero estos fenómenos miméticos están relacionados con relaciones de fuerza, es decir, la forma en la que las potencias privadas o estatales se han impuesto a otros países, es decir, en esta lógica normativa. No sé por qué dices que hay que dejar de utilizar el término neoliberalismo. Me parece que sigue siendo hoy por hoy bastante útil, aunque si se lo utilice de manera abusiva. No creo que tenemos que evitar el término, utilizar el término confundiéndolo con lo que no es, justamente. Durante todo un periodo de tiempo, existió un fenómeno bastante fuerte en Francia cuando se confundía neoliberalismo y el liberalismo antiguo. Por ejemplo, se confundía el neoliberalismo con la teoría de Adam Smith y entonces no se veía el carácter nuevo del neoliberalismo. Por otra parte, se lo consideraba también como una ideología, es decir, un conjunto de ideas que no tenía efectividad concreta en las conductas de los gobiernos, de las empresas y de los estados. Vale, esto era otro problema. Ahora bien, creo que en estos momentos estamos viendo en un periodo en el que deberíamos hablar de los neoliberalismos o de los rostros del neoliberalismo, de las formas de neoliberalismo, es decir, hacer que su existencia sea más plural, digamos, pluralizar su existencia. Creo que es lo que sí que podemos y debemos hacer. Muchas gracias, profesor Laval. Pregunta también Héctor, ¿qué continuidades... No sé si he respondido bien, pero bueno. Muchas gracias. Nos preguntaba otro asistente, Héctor, ¿qué continuidades tiene la gubernamentalidad neoliberal con aquella de etapas anteriores del capitalismo? La continuidad entre... ¿La continuidad de qué? Entre no se oye bien. Perdón. Hay un problema con el sonido. ¿La continuidad de qué? La continuidad del neoliberalismo actual y las formas anteriores de capitalismo. ¿Era esa la pregunta? Sí, entre la gubernamentalidad neoliberal y las etapas anteriores del capitalismo. Sí, vale, ahora entiendo yo. Es una pregunta muy buena, de hecho, es una pregunta muy, muy importante que tiene que ver con lo que decía hace un momento, es decir, ¿qué hay de nuevo en el neoliberalismo? ¿Qué lo distingue de lo demás? ¿Cuál es lo específico? Entonces, como Noelia dijo hace un rato, empecé a trabajar
estudiando durante mucho tiempo el utilitarismo del siglo XVIII y del siglo XVIII y XIX. Trabajé mucho, además, con lo que llamé el nacimiento del hombre económico. Escribí un libro sobre la genealogía del hombre económico. Y lo que llama la atención, y por supuesto no tengo tiempo de desarrollarlo todo, pero lo que sí llama la atención es que incluso a finales del siglo XVI, siglo XVII, la aparición de nuevas figuras humanas que preceden a la expansión del capitalismo. No se trata de una ideología que sería un efecto de este capitalismo desarrollado, sino que incluso antes del desarrollo del capitalismo moderno, en la época del capitalismo comercial, las etapas comerciales del capitalismo, en ese momento nació una representación del hombre y de la sociedad que significa que el hombre está interesado y lo conduce su interés, y la sociedad se compara con un mercado donde se equilibra la oferta y la demanda. Todo esto es muy antiguo. Esto no data solamente de Adam Smith. Adam Smith sintetiza distintas formas y tipos de pensamiento desarrolladas y que se habían extendido incluso 2 siglos antes de él. Pero lo que llama la atención durante este periodo y hasta el siglo XIX es, en primer lugar, la naturalización de estas formas, es decir, el hombre está hecho así, esta es su naturaleza, entonces no podemos hacer nada, y la sociedad es un mercado, naturalmente un mercado. Entonces, las instituciones, las leyes, no tienen nada que ver, no pintan nada. El derecho, las normas, las instituciones deben reflejar la naturaleza humana y la naturaleza de la sociedad. ¿Ve lo que quiero decir? Entonces, las primeras formas de pensamiento y de representación son formas naturalistas. Pero Jeremy Bentham, sobre el que trabajé muchos años y que es fundamental, pero en él las cosas son mucho más complicadas porque hay una cierta de constructivismo, es jurista, etcétera. Entonces, lo que caracteriza al neoliberalismo es que llega al siglo XX para responder a la crisis del naturalismo liberal. Es permitir el laissez-faire, laissez-passer, como se dice, permitir que la naturaleza humana, pues que como acarrean miseria y pobreza, pues hay que dejar y permitir la contestación social, y porque había crisis tremendas, como por ejemplo la crisis del 29. Entonces, ya no se podía mantener el mismo discurso según el cual el hombre naturalmente es interesado y que la sociedad es naturalmente un mercado. Hay que pensar en algo distinto. Lo que los neoliberales consideraban como peligros y la gran invención neoliberal es la tentativa formidable de refundación del liberalismo. Esta refundación se basa en la idea según la cual el mercado no es totalmente natural, necesita un marco jurídico, necesita un código jurídico. No para Hayek, sino que se trata de una construcción jurídico-política. El mercado no es viable naturalmente, sino que se tiene que mantener constantemente y el Estado tiene que intervenir y el derecho tiene que estar siempre presente. Entonces, pensar que el capitalismo es una cuestión jurídico-política es una gran novedad. Es una novedad, es una toma de conciencia entre los liberales que no tuvo lugar, que no se dio antes. Y
esto abre la posibilidad de una gobernabilidad neoliberal. Es lo que dice a grandes rasgos Foucault. Foucault hace esto porque se interesa en la manera en la que son gobernadas las sociedades, y él dice que el neoliberalismo tiene que enfrentarse a una forma de pensamiento nueva y a un modo de intervención nuevas, y que permiten, y que no pudo ver porque murió antes, y que van a ver la extensión de la lógica del capital dentro de la sociedad. Por ejemplo, tomemos la transformación del sector sanitario en empresa, siguiendo principios de rentabilidad, y ahí vemos un caso muy claro de lo que hace el neoliberalismo. Lo mismo con la educación superior o la educación a nivel secundario primario. Podemos percibir hasta qué punto el neoliberalismo interviene para introducir la norma de la competencia en todos lados y por todos lados. Y esto era impensable para el liberalismo clásico. La educación, la medicina, etcétera, no se habían pensado de esta forma. Muchas gracias, profesor Naval. Nos pregunta Florencia si considera que es específico de este neoliberalismo autoritario el hecho de que sea misógino y heteronormado, o si eso es tangencial. Sí, es verdad que si cogemos a Salvini en Italia, o si tenemos en cuenta a Trump y a Bolsonaro, pues allí tenemos la quinta esencia del machismo, sin lugar a dudas. Existe un machismo, un virilismo, por así decir, propio del autoritarismo. Pienso que se trata de un elemento muy importante, una componente extremadamente fundamental del neoliberalismo autoritario. Creo que hay una especie de rehabilitación del poder del padre, del marido, del poder masculino en general, porque se trata también del poder del capital. Es decir, hay una especie de símil y de homologación del poder del capital y del poder masculino, de una unión, de vinculación. Se puede decir que, por un lado, se trata de una regresión machista masculina muy pronunciada, por un lado, pero por otro lado tampoco tenemos que olvidar que no es lo único que existe. Esto se conjuga también con la reafirmación de los derechos económicos de propiedad de los poderosos y del dinero. Me parece que esto también es muy importante. Entonces, se trata de una normalización de los comportamientos sexuales en general, que también me parece que está relacionado con un fenómeno de guerra. Me parece que el neoliberalismo autoritario es una forma de guerra, una especie de guerra civil en el que hay que encontrar a los enemigos, y es difícil encontrar a los enemigos en el comunismo. La gran amenaza antes de la sociedad era el comunismo, y entonces, pero hoy no lo podemos. Hoy es difícil concebir y tenemos que buscar otros enemigos, que son las minorías raciales, las minorías sexuales, las minorías intelectuales, o quizás se puede tratar de un nuevo enemigo que son minorías que son el objetivo y la fuente del peligro, es decir, diana de todos nuestros dos ataques. Así que también se trata de prever una especie de coalición que no sea neoliberal.
Es lo que propone Fraser. Fraser dice que hay algunos movimientos que no tenemos que tener movimientos feministas y ecológicos que establezcan pactos con el neoliberalismo, sino que estos movimientos tienen que ser también movimientos sociales que puedan aliarse, tejer alianzas con los movimientos digamos, de las mujeres, de la independencia de los parados, etcétera. Es decir, una coalición antineoliberal y progresista. Muy bien. Entonces, vivimos un periodo al que yo llamo el tiempo de las alianzas, el tiempo que yo llamo el tiempo de la transversalidad entre los movimientos, y esto es más urgente que nunca. Muchas gracias, profesor Laval. Vamos cerrando el turno de preguntas, aunque insistimos en que ha suscitado un gran interés y hay muchísimas. Diego nos decía que le gustaría saber su opinión sobre hasta qué punto ese neoliberalismo aparentemente progresista y aliado de ciertas causas sociales ha podido ayudar a dividir movimientos como, por ejemplo, el feminismo radical en favor de ideas de un carácter más identitario o individual como las que defienden el feminismo liberal o la teoría queer. Oui, alors mon point de vue, mi opinión es la siguiente. No existe contradicción, o no debería haber contradicción, entre la diversidad de las causas, las distintas luchas que se aplican de manera distinta cada vez, y la transversalidad de la que hablo. Me gusta más hablar de transversalidad y no de transseccionalidad. Me parece que es un término un poco más complicado. Creo que todos somos múltiples, somos diversos, nosotros estamos todos atravesados, por eso transversalidad, por lógicas diferentes que se pueden aliarse o componerse de otra forma cuando consideramos que estamos frente a adversarios idénticos, frente a adversarios que tienen una identidad. Y entonces el desafío es entender el neoliberalismo como racionalidad total. Es importantísimo pensar que es una racionalidad total y que afecta a todos los sectores y a todos los comportamientos. Una lógica normativa total que es la base de las coaliciones del futuro. Toda lucha, la lucha antirracista, feminista, ecológica, etcétera, todas las luchas tienen que encontrar alianzas y alianzas básicas y saber que todo se lucha en función de una racionalidad que se aplica a todos los campos. Espero que esto es posible y espero que se pueda constituir, para emplear el lenguaje de Gramsci, crear un bloque democrático y progresista que incluya a todas las formas de lucha, lo cual implica, creo yo, superar y sobrepasar, diría, su propio encierro y retroceso. La cuestión de la identidad es una cuestión legítima, pero que corre el riesgo de encerrarse. Entonces, todos los movimientos tienen que abrir y no tener ojeras. Y entonces, Félix Guattari, que escribió con Deleuze unas 7 de libros,
Habla de la transversalidad de la siguiente manera. Los caballos tienen orejeras y entonces uno se los hace caminar así, pero cuanto más se abran las orejeras, más puede ver el caballo en torno a sí lo que ocurre. Y todos los movimientos son un poco como estos caballos que tienen estas imposibilidad de ver. Entonces, cuanto más se abre, se puede ver más a izquierda y más a derecha. Y esto nos implica a todos. Esto es lo que yo llamo transversalidad feliz y fecunda, que permitiría llegar a una lucha a favor de lo común. Vale, esta es la respuesta que les puedo dar con esta metáfora de los caballos y de las orejeras. Muchas gracias, profesor Laval. Bueno, ya voy a trasladar la última pregunta. Antes también muchísimas gracias a nuestro intérprete, Marcelo, por su esfuerzo. No queremos abusar ya más de él, tampoco queremos abusar más de usted, profesor Laval, así que paso a la última pregunta. Nos la formula Nieves Galera y dice que ha comentado hace unos minutos que en el neoliberalismo progresista cada persona tiene que ver su potencial y maximizarlo. Desde esta lógica, cada persona debe desarrollar sus competencias para salir de su lugar social y ser reconocidos. La pregunta es si esto es igual para todas las clases sociales o si podríamos hablar de estrategias diferentes en función de la clase social. ¿Es esto igual para las clases medias y altas? Bueno, muchas gracias, profesor. Bueno, de hecho, se trata de una estrategia que por definición no es una realidad constituida, es algo más que una ideología, se trata de una estrategia que comporta medidas para facilitar las cosas, etc. Entonces, las clases dominantes son, de hecho, colectivistas, podría decir. No hay una clase más colectivista que la clase dominante. Se ayudan mutuamente, son solidarias, aunque sea solamente por el mecanismo de la herencia financiera o económica, como se dice en francés, pero también en español, pues no quedamos entre nosotros, ¿vale? Quedamos aquí encerraditos entre nosotros. Entonces, se maximiza el potencial para la clase dominante, tiene que ver con el apoyo colectivo. Pero, ahora bien, para las clases más populares, y por eso esta estrategia tiene como objetivo sobre todo las clases populares actualmente, para desamortizar de alguna manera el descontento, para insuflar, por así decir, para instilar e introducir en las clases populares un individualismo radical. Es decir, esta es la paradoja. Las clases dominantes son colectivistas en su comportamiento. Entonces, tienen que deconstruir toda forma de espíritu colectivo en las clases populares para debilitarlas más. Y entonces, esta estrategia de uberización, para esquematizar y simplificar, esta ideología del startup o estrategia del startup, pequeña empresa personal, etcétera, es de verdad una forma de creer que se podrá descomponer, deshacer las clases populares en tanto que clases con este modo de relación hiperindividual con plataformas digitales. La digitalización económica, la digitalización de la economía, creo yo, lo que llamamos el capitalismo de las plataformas,
implica una estrategia cuyo objetivo es desentrañar la potencialidad individual. Entonces, sería como ser libres para ser explotados, es decir, se sienten totalmente libres de ser explotados por la plataforma digital. Vale, no es fácil combatir eso. Los sindicatos tienen muchas dificultades para organizar estas nuevas formas de trabajo, pero se trata de un desafío bastante importante y considerable porque podría hacer que muchos jóvenes de las clases populares adhieran a los modelos de vida, a las formas de vida o a un partido neoliberal que para mí es una tragedia. Vale, un poco una nota triste. No quiero dejar de agradecer también al intérprete Marcelo, porque ha hecho un trabajo que es muy difícil y admirable. Y también quiero agradecerles a todos y a todas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la conferencia, muchas gracias por las preguntas y las respuestas. Y ha sido de verdad una oportunidad para todos nosotros y nosotras que estamos imbuidos en este neoliberalismo y además en tiempos de pandemia. Y queríamos dar las gracias al profesor Laval, a Marcelo y a todos, también a los técnicos que han logrado que esto fuera posible. Y solo recordaros que ya mañana tenemos una sesión que es una mesa redonda que conecta con estas derivas autoritarias del neoliberalismo, que es sobre la expansión del negacionismo, y sobre todo vamos a hablar del negacionismo ecológico, del cambio climático y el negacionismo científico también en relación a la pandemia, etc. Así que os esperamos mañana. Y todas las cuestiones técnicas de Moodle y para los estudiantes de doctorado enviaremos unos mensajes entre hoy y mañana para que todo eso esté resuelto. Pues cerramos ya la sesión y muchísimas gracias por acompañarnos. Merci, y a bientôt a Madrid. Gracias y hasta pronto en Madrid nos vemos.